aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Bienvenidos, amados y amadas. Hoy vas a comenzar un hermoso proceso, un proceso para formarte, para ser un discípulo, una discípula del Señor. Un proceso donde estás comenzando y quiere decir entonces que eres nuevo, eres nueva y eres entonces para Dios un odre nuevo. Y de eso quiero que compartamos juntos en este inicio precioso que tenemos. Marcos capítulo 2, versículo 22. La palabra del Señor dice así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mencioné la palabra odre, quizá es una palabra nueva para tus oídos. Y quiero hablarte de eso, lo que es el odre, los odres viejos y los odres nuevos. Entonces tengo que aclararte primero qué es un odre. Un odre es un envase de cuero. En los tiempos de Jesús era comúnmente usado para almacenar líquidos como agua, leche o vino. La elaboración de un odre era con la piel de los cabritos, lo que es un ovejo tierno, un ovejo pequeño. Se sacrificaba el animal, cuidadosamente se trataba de no dañar la piel, vaciaban todo el interior del animal, las vísceras y toda la parte interna del animal, cortaban las patas, cosían los agujeros que quedaban en el lugar donde iban las patas, luego cortaban la cabeza y dejaban el cuello como orificio principal que le daba forma de envase. Entonces allí en ese envase de cuero, como ya mencioné, almacenaban agua, almacenaban leche y almacenaban también vino. Ahora dice el texto que leímos que nadie echaba vino nuevo en odres viejos. Por ser de cuero, los odres con el uso podían volverse inútiles si perdían su flexibilidad. Esto se notaba principalmente cuando se almacenaba vino, el cual al fermentarse expandía el odre y si este no era flexible se rompía y entonces se perdía el vino. Por eso Jesús aclaró en Marcos 2:22, la cita inicial que leímos, que nadie echaba vino nuevo, ese vino que se iba a fermentar en un odre, en un envase de cuero que estuviera viejo, porque como está viejo se endurece y al fermentar el vino, entonces en vez de expandirse con la misma fermentación o gases del vino, entonces no se iba a romper el odre. Por eso entonces era que se necesitaban para el vino nuevo, se necesitaban odres nuevos para guardar vino. Se requería entonces siempre un odre nuevo. Para que un odre se mantuviese todo el tiempo como nuevo, debía ser expuesto continuamente a un proceso de renovación. El proceso consistía en sumergir en agua el odre por tiempos prolongados, lo que comúnmente nosotros conocemos como dejar remojando. Esto permitía que el cuero se suavizara, se volviese flexible. Entonces luego también le untaban aceite para poder profundizar esa flexibilidad que se adquiría con el agua, porque si solo se dejaba remojando, se sacaba del agua, la posibilidad de que el cuero volviera a endurecerse era muy alta. Por eso entonces luego de sacar el envase o el odre del agua, ese cuero que se había endurecido, se saca del agua, había que untarle aceite. El aceite permitía que la suavidad adquirida se mantuviera o se prolongara. Todo esto, desde luego que tiene una aplicación con nosotros como creyentes en Cristo. Para Dios nosotros somos como un odre. Las Escrituras señalan que somos instrumentos útiles al Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21, la palabra del Señor dice: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
La elaboración de un odre implicaba el sacrificio de un cordero, amados, para que tú y yo llegásemos a ser instrumentos de Dios. Jesús, como un cordero, se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese sacrificio ha hecho que tú y yo hoy seamos instrumentos útiles al Señor. Desde luego que viene dado también porque pusimos nuestra fe en Él. Una vez que nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, una vez que nosotros decidimos confiar en Él, decidimos descansar y depender de Él, como Él fue el cordero inmolado, entonces nosotros nos convertimos en odres. Recuerda que la palabra del Señor afirma que Él tomó nuestro lugar. Entonces, para que nosotros pudiéramos ser útiles, habría que habernos un sacrificio a nuestra parte. Y ahora el sacrificio se limita solamente en creer. Es lo único que tenemos que hacer. Creer en el Señor Jesucristo para poder ser útiles para Él. Esto lo afirma el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. El vino, así como estoy hablándote de las aplicaciones, somos nosotros ese odre, considerados por Dios como odres, como instrumentos útiles para Él. Y si ese es el odre, ¿qué significa el vino? El vino nuevo es la presencia de Dios, representada por el Espíritu Santo. Como instrumentos de Dios, somos llenos del Espíritu Santo. La Biblia afirma claramente en Efesios capítulo 5, versículo 18, que debemos llenarnos del Espíritu. Un odre viejo es un cristiano que pierde su flexibilidad por algunas razones, y te las menciono: por descuido, por conformismo, por indisposición, por religiosidad y por pecado. Un cristiano se vuelve viejo o odre viejo, un cristiano se endurece, pierde su flexibilidad, pierde su capacidad de recibir de Dios cuando se descuida, cuando no está pendiente de guardarse para Dios, cuando se entrega al conformismo y se limita en su vida cristiana y dice hasta aquí está bien. Cuando pierde la disposición y en vez de estar dispuesto en servir al Señor y en bendecir a los demás, no lo hace, sino que se limita. Cuando un cristiano, en vez de servir a Dios de una forma vibrante, lo hace de forma continua, tradicional, costumbrista o por obligación, eso es lo que se llama caer en religiosidad o lamentablemente porque se entrega al pecado. El Espíritu Santo no llena cristianos odres viejos. ¿Por qué? Recuerda lo que dice el texto, que nadie echa vino nuevo en odres viejos. El Espíritu Santo no va a llenar a una vida descuidada, conformista, indispuesta, religiosa y llena de pecado. El Espíritu Santo solo llena a odres nuevos, gente que se renueva. En Hechos capítulo 5, versículo 32 claramente dice que el Espíritu Santo ha sido dado a aquellos que obedecen al Señor. Nosotros somos esos odres nuevos. La palabra de Dios expresa claramente en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres nuevo, eres nueva, amado y amada en Cristo. El Señor te ha renovado. Eres una nueva criatura porque ahora estás en Cristo. Ahora no caminas en el pecado, sino que caminas de la mano del Señor. No importa cuál haya sido tu pasado, has nacido de nuevo, has recomenzado tu relación con Dios y eso ha cambiado. Eso es un cambio que es continuo y que es verdadero. Todo lo viejo pasó, todas las cosas ahora son hechas nuevas. Sin embargo, hay que notar y considerar que el cristiano odre nuevo debe ser vigilante. ¿Por qué? Porque cualquiera puede perder su flexibilidad espiritual. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 se nos instruye y advierte lo siguiente. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para mantenerse como odre nuevo nosotros debemos renovarnos. Renovar es una palabra compuesta cuyo significado se deriva de dos términos. La palabra re, que es repetir un proceso, y novar, que significa nuevo. Esto nos lleva a la conclusión de que renovar es
mantenernos siempre como nuevos. ¿Y cómo nos renovamos? Tomemos el ejemplo de los odres de cuero que se renovaban remojándolos en agua y untándolos con aceite. ¿Para qué? Para que pudieran mantener su flexibilidad y su consistencia. El cristiano entonces, tú y yo, para mantenernos renovados, requerimos de agua también. ¿Y cuál es el agua? La palabra de Dios. Y requerimos del aceite. ¿Cuál es el aceite? El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces la palabra del Señor nos mantiene sensibles y el Espíritu Santo nos mantiene flexibles. Por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y llenarnos del Espíritu Santo para ser entonces siempre sensibles y flexibles. Nosotros conseguimos en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo un precioso modelo, el modelo de odre nuevo. Cuando nosotros consideramos los primeros capítulos del Evangelio según San Marcos, notamos ese modelo que el Señor nos ejemplificó. Vayamos leyendo o considerando. Por ejemplo, Juan el Bautista, dice la palabra del Señor que bautizó con agua cuando comenzamos a leer el capítulo 1 de Marcos. Dice que Jesús no bautizó con agua sino con el Espíritu Santo. Entonces Jesús confirmó la importancia de la palabra al ser bautizado por Juan con agua. Porque ¿en qué bautizaba Juan? Repito, en agua. Y el agua es la palabra del Señor. Pero Jesús llega también a decir, ahora yo bautizo, pero no bautizo solamente en agua, sino con el Espíritu Santo. Ahora Jesús mismo fue bautizado, está diciendo, confirmo que tenemos que sumergirnos en la palabra. Pero también ahora necesitamos del aceite que es el Espíritu Santo. Entonces nos demuestra que debemos ser llenos del Espíritu. Entonces debemos sumergirnos tanto en la palabra como en el Espíritu Santo. Cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta que Jesús se dejaba guiar por el Espíritu, independientemente de a dónde lo conducía. La Biblia dice que después que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces hay que dejarse guiar. Amados, a veces el Espíritu Santo nos va a guiar al desierto, a situaciones difíciles, a situaciones complejas, pero que nos van a ayudar a crecer y nos van a ayudar a desarrollarnos. Aunque fue incómodo para Jesús, Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Aunque sea incómodo para nosotros, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Uno dice, ¿cómo es posible que después de un momento de gloria como el que vivió Jesús, de salir del agua, siendo bautizado y escuchar una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en quien me complajo? Entonces el Espíritu Santo viene y le guía a la soledad del desierto, a la sequedad del desierto, a momentos duros y difíciles donde estuvo de ayuno por 40 días y 40 noches. Pero ese proceso fue necesario para que Jesús, como odre nuevo, pudiera flexibilizar su vida. Entonces hay momentos donde el Espíritu Santo nos va a guiar a cosas que quizás no queremos, pero que nos convienen, que nos hacen crecer, que nos hacen desarrollarnos para parecernos más al Señor. De pronto el desierto que tienes que pasar es la burla de tus familiares, el desprecio de mucha gente ahora que estás comenzando o tomándote en serio las cosas del Señor. Pero no te preocupes, a eso te está guiando el Señor para que te fortalezca como un odre. Más adelante seguimos considerando el Evangelio de Marcos y allí vemos que lo que el Señor enseñaba iba acompañado de hechos. La palabra que daba iba con revelación y no con interpretación. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Un odre nuevo no se mueve en lo que cree, sino en lo que recibe. No es lo que creo que es en lo que he recibido del Espíritu Santo. El choque que tenía Jesús con los fariseos, saduceos y los maestros de su tiempo era que ellos tomaban la Biblia para interpretarla, pero Jesús no tenía interpretación, tenía revelación. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No estaba solamente sumergido en agua, estaba sumergido también o untado con aceite, sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Luego, cuando leemos en Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19, por ejemplo, allí vemos que se distinguen tres tipos de discípulos. Dice que estaban los discípulos de Juan, los de los fariseos y los de Jesús. Tanto los discípulos de Juan como los de los fariseos estaban habituados a la religiosidad, al tradicionalismo de su tiempo. Le preguntaron al Señor que por qué sus discípulos no hacían como de costumbre en cuanto al ayuno ellos hacían. Es decir, estas personas, estos discípulos, los de Juan
y los de los fariseos eran odres viejos. Los discípulos de Juan y los de los fariseos aprendieron la religiosidad, aprendieron a ayunar, pero no de corazón, no como odres nuevos, sino por hacerlo. Entonces, como lo que aprendieron fue religiosidad, eso es lo que ellos hacían, eso era lo que ellos practicaban. Pero Jesús llamó a sus discípulos, por lo que vemos, para otra cosa, y era algo nuevo. En Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17, vemos que no los llamó para cumplir tradiciones o seguir costumbres como ellos tenían para el ayuno. No que ayunar esté malo, no, sino que ellos ayunaban como costumbre, como religión, como tradición, para seguir una costumbre. Es como el que viene a la iglesia los domingos por costumbre, por tradición, no porque viene a adorar, a venerar al Señor, no porque ama a Dios. Esa era la diferencia. Entonces Jesús, cuando comienza a enseñar a sus discípulos, les enseña algo nuevo, algo diferente. Y ese algo diferente es, Él les dijo, los voy a llamar para que sean pescadores de hombres. No gente que cumple una tradición, no gente que vive una religión, sino gente que bendice, gente que pesca almas para Dios. Siempre vamos a encontrar creyentes odres viejos. Estos creyentes odres viejos, como los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, nos van a preguntar por qué nosotros no hacemos las cosas como comúnmente ellos las hacen. Porque nos tratan de enclaustrar, nos tratan de encerrar a que nosotros vivamos la religiosidad. Y se ha querido enseñar que ser cristiano es ir los domingos al culto y más nada. Pero Jesús vino como un odre nuevo a enseñar otra cosa distinta. Él dijo, ser cristiano es hablar de Cristo, ser cristiano es bendecir gente, ser cristiano es pescar almas. Hagamos lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Bendecir gente, no encerrarse en la religión. Otros hechos a considerar del mismo Evangelio de Marcos, por ejemplo, cuando leemos el capítulo 2 del versículo 23 al 28, vemos que Jesús permite a los discípulos de Él que hicieran algo nuevo. Y fue arrancar espigas y comerlas en un día de reposo. Algo que estaba prohibido por los religiosos de su tiempo. El día de reposo era el día para descansar y para adorar al Señor. Pero ellos lo tomaban como un día religioso. Ellos no descansaban por agradar al Señor, ellos descansaban por cumplir un mandato. Y Jesús permite que sus discípulos hagan algo más que descansar. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Y el maestro les respondió, con base a lo que renueva la mente. ¿Y qué renueva la mente? La palabra de Dios. ¿Sabe cómo comenzó Jesús su respuesta? Diciéndole, ¿nunca leísteis? Es decir, ¿nunca consideraron lo que dice la palabra del Señor? ¿Sí? La tienen allí, pero no se sumergen en ella. Ser religioso, hermanos, es considerar pecado algo que los principios de la palabra de Dios no condenan. Cuando tú comienzas a legislar en la vida de los demás, y a decirles, esto está mal, aquello está mal, porque te parece y no está en la palabra del Señor, entonces estás cayendo en el terreno de la religiosidad. Nosotros tenemos que agradar al Señor por lo que dice su palabra, no por lo que a nosotros nos parece correcto. Si Dios ha hablado a tu vida acerca de algo que quiere que hagas, te lo habló fue a ti. No necesariamente eso tenga que incluir a los demás. Tenemos que cuidarnos de la religiosidad, porque la religiosidad nos endurece y no permite que haya en nosotros flexibilidad, no permite que haya en nosotros sensibilidad para relacionarnos con Dios. Donde hay religión, es decir, las prácticas mecánicas de principios, no hay una amistad vibrante con Dios. Porque Dios no quiere que le agrades por agradarle, Dios no hizo robot de nosotros. Dios quiere que lo adoremos libremente, de forma intencional. Los fariseos, los religiosos de aquel entonces, no tenían en cuenta los principios bíblicos para agradar a Dios, sino que ellos seguían costumbres humanas. Jesús permitió que sus discípulos hicieran lo que en sentido espiritual nosotros debemos hacer: recoger la cosecha, ir a la gente
y traerlos a los pies de Jesucristo. En Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús nos llama a recoger la cosecha, no a cumplir costumbres. Note entonces aquí que primero el Señor llamó a sus discípulos a pescar hombres, a bendecir gente, a recoger la cosecha, no a encerrarnos en las cuatro paredes de un lugar y adorar a Dios solo para nosotros y no presentárselo a la vida de los demás. Entonces un cristiano odre nuevo no se limita a la religión. No se encierra en que Dios lo bendiga solamente a él, sino que se ocupa de llevar esa bendición a otros. No se limita solamente en cumplir normas religiosas, sino que va y le enseña a los demás a cómo se vive para Dios, cómo vivir con propósito. Continuando el tema del día de reposo en Marcos capítulo 3 del versículo 1 al 5, Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien el día de reposo. Dice que ellos callaban. Y dice que Jesús se entristeció porque los fariseos, que eran odres viejos, no podían recibir el vino nuevo que trae bien, que trae salvación, que trae sanidad. Y lo más lamentable es que tampoco querían que los demás lo recibieran porque ellos estaban arraigados en la religión. En lugar de alegrarse porque una persona recibió una sanidad, un hombre que tenía una mano seca recibió sanidad, en vez de contentarse y gozarse porque habían visto un hombre siendo sanado, habían presenciado un milagro, lo que leemos es que ellos conspiraron contra Jesús para hallar una forma o alguna forma de matarlo. Los corazones de estos hombres eran odres viejos, inflexibles e indignos de recibir el vino nuevo de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros cumplir normas rígidas y costumbres humanas si no llevamos a quienes nos rodean bien, salvación y sanidad? En este tiempo hay una revelación especial del Señor para nosotros. Ser cristiano no es estar encerrado en las cuatro paredes de la iglesia, en las cuatro paredes de tu propia vida, esperando que Dios te bendiga y te ayude de alguna manera. La revelación de Dios en este tiempo es un despertar para nosotros, ser los auténticos discípulos de Jesús que pescan almas, ser los auténticos discípulos de Jesús que recogen la cosecha, ser los auténticos discípulos de Jesús que no fueron llamados solamente a ayunar para sí mismos, sino a bendecir gente, y que todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón para que muchos sean bendecidos. Hermano, has recibido un tremendo impacto de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo. Has recibido liberación y sanidad en tu corazón. ¿Para qué crees que has recibido todo eso de parte de Jesús? Para que lo compartas, para que bendigas a otros. Saca de tu mente esas ideas de quedarte solo dentro de ti mismo, de ti misma. Saca eso que está en ti, esa liberación, esa sanidad, esa salvación que Dios te ha dado y compártela con otros. Sé un odre nuevo y mantente renovado, sumergiéndote en la palabra del Señor y siendo untado con la presencia del Espíritu Santo. Les he hablado del modelo de Jesús para que vean cómo hubo un choque, y así va a haber un choque en ti, incluso con otros cristianos. Te garantizo que así como estás teniendo un choque con la gente no cristiana que conoces, quizás de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, está habiendo un choque tuyo con ellos. ¿Por qué? O ellos contigo, porque se trata de que tú eres el odre nuevo. Tú fuiste el que has cambiado. Tú fuiste el que recibiste sanidad y liberación, no ellos. Ellos continúan en su mundo de ceguera. Está habiendo ese choque, y también va a haber choque con otros cristianos, odres viejos, lamentablemente, pero es así. Gente que vive habituado a la religiosidad, que se han descuidado, que se han vuelto indispuestos, que no están sirviendo al Señor de forma vibrante. Ellos también van a chocar contigo. Esos son los fariseos de la actualidad, que no entienden que hay que ir a pescar almas, que hay que recoger la cosecha, que hay que dar de lo que hemos recibido. Pero en tu caso, mantente renovado, renovada. Mantén eso que has recibido de parte del Señor, siguiendo el modelo del Señor Jesús. Como tú sigues ese modelo, se te va a levantar lo mismo que se levantó al Señor. Mientras Él daba sanidad, recibía crítica.
pero por eso no se detuvo, siguió sanando. Mientras él compartía la salvación, recibía de la gente complot como para matarlo y quitarle a él la vida. Pero él no se detuvo, siguió dando salvación. Mientras él daba bien a la gente buscaba la manera de perjudicarlo. Pero él no se detuvo, siguió como un odre nuevo. En resumen, entonces, según el modelo que Jesús nos dio, el cristiano odre nuevo, número 1, se llena de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Y el inicio de esta academia habla mucho de ti, de ese deseo de mantenerte renovado, renovada, de mantener lo que has recibido del Señor, porque aquí vas a recibir formación basada en la palabra del Señor. Por eso llénate de la palabra de Dios. Este camino, este primer paso que ya has dado, dice mucho, lo repito, de ti. Te estás llenando de Dios. Llénate de esa palabra. Número 2, el cristiano odre nuevo, que sigue el modelo que Jesús dio, da prioridad en su vida al Espíritu de Dios, se deja guiar por Dios. Esa llenura está en ti y yo sé que tu vibrante corazón lo está sintiendo ahora mismo. La presencia del Espíritu Santo que te ha tocado, que te ha llenado, que te ha inundado. Y de pronto tú dices, pastor, pero es que yo no sentí nada ese día, pero está contigo. Está allí y tú lo sientes por el cambio, por el gozo que hay en tu corazón. Todos no lo sentimos de la misma manera, pero todos lo tenemos. Tú lo has recibido. Número 3, el cristiano odre nuevo hace lo que dice. Para ti del dicho al hecho es muy estrecho, porque tú vas a comenzar a vivir la fe que tienes, la fe que publicas con tu boca. Y número 4, el cristiano odre nuevo evita la vida de religiosidad, gana almas y bendice gente. Esas son las características de un cristiano odre nuevo, de una cristiana odre nuevo. Y tú eres uno de esos cristianos, una de esas cristianas. Gente llena de la palabra de Dios, gente que da prioridad al Espíritu Santo, gente que lo que dice, hace, gente que bendice a los que están a su alrededor. Para terminar, quiero animarte a mantenerte como ese odre, considerando lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Allí el Señor Jesús le aclaró a los saduceos algo bien interesante. Él les dijo que estaban y se mantendrían equivocados si menospreciaban su palabra y el poder del Espíritu Santo. Él les dijo, erráis menospreciando las Escrituras y el poder de Dios. Amados, anhela la palabra de Dios y anhela el Espíritu Santo. Eso es lo que va a ayudarte a mantenerte renovado, renovada. Eso es lo que va a ayudarte a mantenerte como un odre nuevo, como un instrumento útil al Señor para bendición de los demás. Abre tu corazón allí donde estás, tu corazón abierto, tus ojos cerrados, por favor. Estás recibiendo esta palabra de parte del cielo para ti, que estás comenzando este proceso, que has decidido tomarte a Dios en serio por encima de los temores y las dificultades. Ahora mismo te estás sumergiendo en la palabra del Señor. Ahora mismo el Espíritu Santo está tocando tu vida. Ahora mismo esa llenura del cielo está tocando tu alma, y si sientes ganas de llorar, no importa, cierra tus ojos. Tu corazón se abre, el Espíritu Santo te toca y dile al Señor, Señor, dame hambre por tu palabra. Dame hambre por la Biblia. Señor, ayúdame a poder desarrollar disciplina para considerar tu palabra. Ayúdame, Señor, a con intensidad congregarme, asistir a mi grupo, para allí también llenarme de la palabra y compartir la palabra. Ya basta de estar lleno de tantas cosas de este mundo, llena de tantas cosas inútiles. Es tiempo de llenarte de la palabra de Dios que cambia, que liberta, que trae sanidad a nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor, que tú enviaste esa palabra, esa agua, Señor, y que esa agua ha traído sanidad y nos ha librado de la ruina. Señor, bendigo a toda esta gente que ha abierto su corazón a ti, que están, Señor, en este momento comenzando un proceso, sumergiéndose en tu palabra, Señor, y dejándose untar por tu presencia. Espíritu Santo, renueva la mente, renueva el corazón, renueva la vida de cada persona y fortalécele, Señor, para las situaciones que les puedan sobrevenir. Allí vas a estar tú con ellos, Espíritu Santo. Gracias te doy por sus vidas. Les bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
Amén, Señor.